ojo, cuidado, porque si deja una vela de fortaleza como la que está dejando actualmente, nos va a dar señal de entrada. Si nos deja esta vela tal cual, con esa configuración, donde como vemos se está comiendo por completo la última gran vela bajista. Esto es una configuración, un patrón de rotación que nos puede dar entrada largos. Un patrón de rotación que nos puede dar entrada larga. Más que el patrón en sí, como ya sabemos, que es lo más importante. Evidentemente la zona donde sucede ese patrón, la zona. ¿Qué zona es? Pues estamos en una zona operativa. Fundamentalmente, en primer lugar, identificado por el máximo que establece el AR de la estructura, ¿vale? Este movimiento alcista que va a establecer, que va a delimitar la parte alta del rango y además confluye también con el value area high, la zona alta del valor, fundamentalmente de este perfil, ¿vale? Si bien es cierto que estaría a punto de tocar, no alcanzado del todo, yo siempre digo que incluso estos niveles hay que tratarlos como una zona. No es necesario ir exactamente al tick. Este patrón de giro, como digo, que podía establecer una señal de entrada, se ha producido en una zona operativa importante de confluencia. También identificamos ese nodo de bajo volumen que actúa y que nos sirve para buscar sobre ellos o bien señales de entrada o también nos sirve dentro de la gestión de la posición para el establecimiento del stop loss. Se ha producido, como digo, ese giro. Entonces, cuidado. Para mí no es una estructura que tenga muchas huellas acumulativas. Yo vengo comentando desde siempre que este movimiento pues, es como demasiado errático. Es como que en realidad es como un pequeño rango o un gran rango con cierta pendiente. No es un movimiento realmente impulsivo como este, donde se evidencia de manera muy significativa y fácil de ver que el desequilibrio estaba a favor de los compradores y se han empujado de forma relativamente fácil el precio al alza. En este caso no ha sido así. Ha sido una zona de equilibrio, un rango con cierta pendiente alcista, cierto desequilibrio a favor de los compradores, pero en esencia no se ve una gran fortaleza por parte, en este caso, de los compradores. Me hubiera gustado, como ya comentamos siempre, que se hubiera sacudido para favorecer el escenario como acumulativo. Yo siempre voy a buscar, evidentemente, la sacudida total de los mínimos de la estructura. No se ha producido y entonces ya es un input que quitamos del medio. Es un input que para mí es muy importante. Evidentemente no es definitorio que suceda, ¿no?, esa sacudida, porque como todos sabemos, tenemos dentro de la metodología, evidentemente, las posibilidades, cómo se desarrolla el mercado, son prácticamente infinitas, pero tenemos dos claras estructuras, ¿no? Una con sacudida y otra sin sacudida, y ambas se pueden comportar de manera acumulativa y desarrollar ese efecto alcista posterior, ¿no? Entonces, no siempre va a suceder esa sacudida a los mínimos totales. Que no siempre suceda no quiere decir que sea un input para mí muy, muy, muy importante a tener en cuenta, porque es un input que definitivamente nos sirve de huella, que desequilibra con mayor fortaleza, nos otorga mucha mayor confianza a la hora de valorar este movimiento como la verdadera ruptura de la estructura. Si no vemos previamente esa sacudida, a mí me cuesta otorgarle más inputs a favor de este escenario alcista. ¿Qué sucede? Que lo que a mí me parezca, al mercado le da exactamente igual. Un ejemplo lo tenemos aquí. A mí me cuesta mucho ver esta estructura como una acumulación, porque no he visto ni esa sacudida, ni he visto un claro patrón en disminución del volumen, como suele suceder o es característico de los esquemas acumulativos. La estructura comienza aquí, pero aquí la estructura comienza aquí, con este nivel, con ese nivel de negociación, pero aquí hace un nuevo mínimo, aumenta el volumen y a partir de aquí tampoco vemos esa disminución. Aquí hace otro nuevo máximo, ¿vale? A partir de aquí sí que es verdad que de manera gradual el volumen parece que va desapareciendo. Es otro input más. Yo, cuando la gente pregunta, ¿no?, ¿cómo podemos diferenciar de manera definitiva cuando se trata de una acumulación o una redistribución, o cuando se trata de una reacumulación o una distribución, ¿no? No se puede saber por adelantado, qué es lo que va a suceder. Lo que hacemos es lo siguiente: cogemos una tabla y ponemos inputs a favor de los largos, e inputs a favor de los cortos, y empezamos a sumar el comportamiento del precio precedente. ¿Cómo se ha desarrollado la fase de parada de la tendencia? ¿Vale? La fase A, si denota fortaleza o debilidad. En este caso denota debilidad, porque el secondary test que establece el final de la fase A y que delimita la parada de la tendencia bajista y el inicio de la lateralización queda por debajo del selling cleavage, ¿vale? Entonces es una huella relativamente incipiente dentro del desarrollo de la estructura, pero que ya nos empieza a denotar que hay cierta debilidad de fondo, ¿vale? Cierta debilidad de fondo, como bien marco aquí. Analizamos el comportamiento del volumen durante el desarrollo del rango. Como vemos, este tipo de patrones no es un
patrón característico de volumen que acompaña los esquemas acumulativos. Vemos también si tenemos la sacudida a los mínimos de la estructura. Sacudida, comportamiento, que nos denota, a mí personalmente, bastante confianza a la hora de valorar, como digo, el posterior desarrollo alcista. Y en definitiva, se trata de seguir analizando principalmente esos, ¿vale? Existen más. Dentro del curso enseño otro tipo de inputs con mucho más detalle, más precisos y que también nos ayudan a ir determinando, a discernir entre si la fortaleza está, en este caso, a favor de los compradores o a favor de los vendedores. Según vayamos viendo que se desequilibra la balanza, empezamos a asumir que lo más probable puede ser que suceda una cosa en vez de la otra. Esa es la dinámica de trabajo, esa es la dinámica de análisis que debemos hacer cuando se trata de analizar en cualquier momento el desarrollo de una estructura. ¿Qué sucede en todo esto? Pues que me cuesta ver inputs a favor de la ruptura alcista, de la ruptura y continuación. Me cuesta verlo. ¿Eso quiere decir, Rubén, que no va a subir el mercado y que esto es una distribución que va a enviar el precio abajo y que va a hacer caer y va a quedar como un upthrust y esto va a girarse totalmente y va a quedar como una redistribución? No lo sé, pero no lo sé ni yo ni nadie. Nadie sabe de qué color será la próxima vela. Nadie sabe qué causa se está construyendo dentro de una estructura. Nadie lo sabe. Si lo supiéramos, pues habríamos encontrado el santo grial. Y no es así, ¿vale? Se trata, como digo, de analizar lo más objetivamente posible esas huellas que precio y volumen nos sugieren durante el desarrollo del rango y de la estructura. Dicho eso, a mí, yo no encuentro huellas que me den confianza a favor, como digo, del desarrollo acumulativo. Eso no quita a que al mercado le dé igual lo que yo piense, al mercado le dé igual absolutamente mi perspectiva, mi análisis y mis planteamientos, y el mercado es un ente autónomo que representa las valoraciones de todos los participantes y que le da igual lo que tú estés viendo. Le da igual que tú tengas aquí un perfil tirado, que tengas otro perfil, que tengas una línea roja o que tengas una línea verde. Y las valoraciones subjetivas, que todo esto es subjetivo, que haces tú del mercado, al mercado propiamente dicho le da exactamente igual. Ese es el tema. ¿A qué voy? A que mi perspectiva es que yo no veo huellas acumulativas. Y eso no quita a que tenga la objetividad suficiente o a que tenga también la flexibilidad mental suficiente y necesaria como para ver que el precio se encuentra en una zona operativa y que me ha desarrollado un patrón que podemos utilizar como gatillo de entrada. Son cosas muy distintas. Y aquí viene la conjugación de ambos razonamientos. Yo no veo huellas acumulativas, pero sí que veo que en zona operativa me ha desarrollado gatillo de entrada. ¿De qué manera puedo conjugar esto? Pues tan fácil como hay varias maneras en realidad. Vamos a comentar un par de ellas. Desde decidir no entrar, porque no te da confianza, aunque se ha desarrollado, como digo, ese comportamiento en el más corto plazo, esa rotación alcista que podría darnos el gatillo de entrada, puedes decidir directamente no entrar, puedes decidir entrar con una gestión de la posición más agresiva, es decir, con un tamaño de la posición menor, o puedes decidir esperar y en vez de asumir esta potencial oportunidad reservada o asignada a traders más agresivos, puedes decidir esperar a que el mercado desarrolle un poquito más de precio a favor del escenario alcista. ¿De qué manera podríamos hacer esto? Pues, por ejemplo, esperando a la ruptura de esta última dinámica. En esta posición, una operativa, entrada, en principio, no es que sea muy agresiva, pero es más agresiva de lo normal, porque para empezar, no hemos roto todavía esta dinámica bajista, estamos por debajo del mínimo que establece esta última estructura. En principio, y mientras no la recupere con comportamientos distributivos, puedes decidir entrar con un tamaño de posición menor. Incluso puedes hacer un híbrido, y es entrar con un poco aquí y esperar a que el mercado rompa esta estructura, se posicione por encima de la misma, recupere el área de valor de la última estructura, ¿vale? Y en un potencial test sobre la zona o donde lo deje, entrar una segunda posición, buscando el desarrollo de la potencial estructura acumulativa que tenemos en mente. Hay diversas formas de abordar esta problemática que tenemos a la hora de estoy identificando una oportunidad operativa, pero no me da confianza. No entras, te esperas y exiges que los compradores, en este caso, empuje y pongan la posición en una posición y pongan al precio, perdón, en una posición más favorable, o te arriesgas y entras. Haces un híbrido de todo eso. O sea, al final, el abanico de oportunidades lo determinas tú como operador. Si eres un operador más conservador a que suceda este escenario, ¿vale? Si eres un operador más agresivo, pues o has comprado ya o el lunes compras, mi punto de vista. Es importante esto sobre todo para que entendamos, como digo, la diferencia de lo que yo analizo que es totalmente subjetivo a lo que el mercado me está mostrando de manera
pura y objetiva y yo tengo esa flexibilidad mental suficiente como para identificarlo. Porque muchas veces uno de los grandes males que tiene el operador discrecional, como en nuestro caso, que analizamos el gráfico con la acción del precio y del volumen, uno de los grandes males es que morimos muchas veces con nuestras ideas y que no tenemos esa capacidad mental o esa flexibilidad y agilidad mental suficiente como para cambiar de escenario, cambiar de chaqueta, como se suele decir, y si ahora veo negro, mañana veo blanco. Es lo que sucede aquí. Mi punto de vista es que esto tenía más posibilidades de que fuera distributivo, pero si el mercado me está diciendo otra cosa, pues tendré que hacerle caso. Si definitivamente esto se trata de una acumulación y lo confirma, pues nos vamos para máximo seguro. Y aquí no hay nada seguro, pero es bastante probable que si entendemos que todo esto es una acumulación, pues evidentemente tras la ruptura del test, pues nos vayamos para máximos. Hemos visto esta última reacción en una zona operativa y que se podía tratar como una señal, una potencial señal para entrar, pero sí es verdad que en el muy corto plazo también hay debilidad de fondo, ¿vale? O sea, no perdamos el norte, porque como digo, la estructura, la dinámica estructural del más corto plazo sigue siendo esto, ¿vale? Sigue siendo bajista. Todo lo que sea mantenerse dentro de este pequeño canal y por debajo, como digo, de los mínimos de la estructura, para mí es una entrada arriesgada. Se puede tomar, pero es una entrada arriesgada. ¿Qué sucede? Pues que, ¿por qué no? Por plantear escenarios. El BIPOC, la zona, este nodo de volumen, que es como, vuelvo a repetir, la zona de máxima negociación dentro de todo este perfil, está relativamente cerca. Podría pasar que el mercado siga trabajando en esta dinámica bajista y que vaya a visitar dicha zona. Que llegue aquí y que vale, que esta buena reacción tenga cierta continuidad, a lo mejor alcanza el value area low del perfil y rechaza. Y a partir de aquí, pues sigue el curso y alcanza esta zona del BIPOC. Podría ser. Y en ese punto evaluaríamos y veríamos. Lo importante, y es algo que yo enseño en el curso, y es algo que para mí es de vital importancia, es que debemos ser lo suficientemente inteligentes como para plantear todos los escenarios posibles. Todos los que se te vengan en mente. Todos los que puedas plantear, plantéalos. ¿Por qué? Porque en caso de que suceda alguno de esos y aparezca, vas a estar preparado para ello. Eso es súper inteligente. Si tú ahora tu único escenario pasa, en mi caso hace unas semanas pasaba por esperar que todo esto fuera distributivo y esperar sí o sí la caída y la caída y la caída, no sería capaz de identificar de manera objetiva que aquí se está produciendo una rotación alcista con cierta fortaleza y que se podría de alguna manera también asumir un pequeño riesgo para el potencial beneficio. Porque si esto empieza a arrancar, si esto realmente es una acumulación, ruptura, test y desde aquí arranca, que es el clásico patrón o la clásica entrada de esta ruptura, Jackie Weck, si arranca, es que nos vamos a máximos. Entonces, para mí me parece lo suficientemente interesante como para asignar una pequeña porción de riesgo en esta oportunidad, mi punto de vista. Eso no quita a que esté preparado a todo lo demás. Sé que la posición ahora mismo es de debilidad, tanto porque se encuentra por debajo, tanto porque se encuentra dentro de este canal bajista. Y que, ¿por qué no? Dada la cercanía del BIPOC, veo probable también la posibilidad de que el mercado vaya a visitarlo a lo mejor antes de irse para arriba. Eso estará por ver. Inteligente, como digo, es plantear todas las posibilidades que se te pasen por la cabeza. O lo mismo, esto es una falsa señal, mañana abre aquí y cae y todo esto queda como un abstras y volvemos al escenario inicial. A que esto es un abstras, a que esto tiene pinta redistributiva, volvemos a activar el escenario bajista e intentaremos aprovecharnos de ello. El objetivo es esto. Lo último que ha sucedido es eso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso no quita todo lo anterior, ni que no debamos tener en cuenta todos los escenarios que acabo de comentar y todos los que se os ocurran.